Bueno, pues nos queda la tercera cosa relacionada con el rendimiento de TCP, que es lo que llamábamos las conexiones medio abiertas, ¿vale? Ya sabéis lo que son. Son esas conexiones donde uno se ha ido sin despedirse. Si queréis, como en la analogía de la conversación telefónica, decíamos, tú puedes cerrar la conversación telefónica educadamente, ordenadamente, diciéndole a otro, bueno, ya nos vemos mañana, ¿no? Y así le das oportunidad, si tiene algo urgente que decirte a última hora, te lo dice. O si se te está pegando fuego en la cocina, pues le cuelgas sin más y te vas, ¿vale? O la tercera opción, no sé qué pasaría si arrancas el cable del teléfono y sin colgar ni nada, lo dejas eso, no sé qué le pasará al otro, ¿vale? En el caso de TCP, esa tercera opción de arrancar el cable del teléfono, lo que deja es al otro con la conexión establecida. Y si el otro es un servidor que está esperando que tú le digas cosas, pues se va a quedar esperando. ¿Cuánto tiempo? En principio, en TCP, eternamente. No existe un timeout de inactividad para una conexión TCP. Las conexiones TCP pueden estar inactivas el tiempo que les dé la gana, ¿vale? Y eso plantea un problema, porque en aquellas situaciones donde efectivamente se establece una conexión, podemos hacer la analogía, si queréis, de decir, yo me meto en Google y me voy a casa de malas maneras y dejo a Google colgado. Ya sabéis que lo del HTTP no es tan así, porque en HTTP normalmente tiene las conexiones cerradas, salvo que se utilice HTTP, lo que se llama HTTP persistente, ¿vale? Pero en otros protocolos no. Por ejemplo, en una conexión FTP, pues yo establezco con el filecilla una conexión con un servidor, me voy a mi casa sin desconectar correctamente las cosas, quitando el cable lo primero, y la conexión en el lado del servidor, en principio, se quedaría establecida eternamente, ¿vale? Entonces, interesa tener algún mecanismo que les permita a los servidores tantear las conexiones que tienen establecidas y que llevan mucho tiempo inactivas, si efectivamente es que el usuario está pensando y es muy lento en pensar, ¿vale? Y quiere tener la conexión establecida aunque esté inactiva, o es que realmente el usuario se ha ido a casa y ha apagado el ordenador, ¿vale? Y entonces el truco que se utiliza en ese caso se basa en algo muy tonto, que es lo que decíamos antes. Cuando TCP recibe un segmento con número de secuencia fuera de lo que estaba previsto, está obligado a contestar, ¿vale? Si el número de secuencia no es el esperado, tiene que decir algo, tiene que enviar una CK. Imaginaros que vosotros estáis manteniendo un servidor, administrando un servidor de TCP, bueno, de una aplicación la que sea, sobre TCP, ¿vale? Y que muchos clientes se conectan a vosotros. Entonces, en un determinado momento, un cliente vuestro se ha ido a comer y se ha dejado el ordenador encendido con la sesión establecida. Bueno, se permite irse a comer dejándose el ordenador encendido. No hay por qué cerrarle la conexión TCP por inactividad. Pero queremos saber que sigue ahí vivo, ¿vale? Que no ha apagado el ordenador y se ha ido a casa, o que no se le ha ido la luz y se ha quedado sin ordenador en marcha. Entonces, en nuestro servidor TCP, al cabo de un tiempo razonable de inactividad, y como veis aquí, razonable son 2 horas, se envía un segmento sin datos, pero con un número de secuencia que no es el que en principio corresponde. Fijaros que aquí el número de secuencia dice, te estoy mandando los bytes del 500 a 599. El otro le dice, vale, el próximo que es el 600, ¿eh? Este segmento vacío, sin datos, debería de llevar número de secuencia 600, no 599. El 599 ya pasó. Entonces, esto es una provocación para el otro TCP. El otro TCP se siente obligado a responder y decir que no, que el próximo tiene que ser el 600, no el 599. Fijaros que es un poco un diálogo de besugos, porque no le está mandando datos, está mandando un segmento vacío. Pero da igual, el protocolo dice esto y esto ha de ser así, ¿vale? Entonces el otro TCP le responde. Y esto es lo que este quería, no quería nada más. Quería saber que el otro estaba ahí vivo. Por eso se llama el 2 horas timer de Keep Alive, ¿vale? Y en condiciones normales, supongamos que el usuario realmente se ha ido a una comida larga y se ha tirado 4 horas, pues habría 2 sondas, esto es una sonda, ¿vale?, que le envíe el servidor para confirmar que sigue vivo.
y ya el usuario ha vuelto de comer, pues ya tendrá una actividad normal y ya no habrá timers de Keep Alive. O sea, este intercambio de mensajes solo se producirá si hay una total inactividad durante 2 horas. ¿Cómo diferencia ese APK, por ejemplo, si se perdiera? El APK ese punto se pierde al llegar al servidor. Vale. Desde el punto de vista del servidor, si se pierde este envío, hay sospecha de que este usuario realmente había apagado el ordenador de malas maneras. Y entonces pasa a la siguiente diapositiva. Esto es lo que pasa si el envío se pierde. En este ejemplo he supuesto que de alguna manera el host se le ha ido la luz, ¿vale? El ordenador se ha apagado porque se ha ido la luz y por tanto no se ha podido despedir ni siquiera con un reset, ¿vale? Entonces este envío ya no será respondido. Si se hubiera perdido, lo mismo sería. Entonces, si el envío no es respondido, entonces ya pasamos a fase 2. Ya no esperamos 2 horas, esperamos un minuto, un poquito más de un minuto. Y reiteramos el envío. A la de 9 veces que estos reintentos, y claro, estas 9 veces ocurren en un tiempo ya mucho más corto, fallan, este dice, bueno, pues es que se ha muerto, ¿vale? Si se hubiera perdido por un problema a nivel físico, pues este ya previsiblemente habría tenido éxito, ¿vale? Esto antes con las redes cableadas, normalmente cuando un envío fallaba, muy probablemente estabas ya en este estado. Pero hoy en día con las redes inalámbricas es muy normal que tú te estés moviendo, en un sitio no tengas cobertura de la red inalámbrica y luego vuelvas a tener. Entonces este falla y este ya no, ¿vale? No has perdido la conexión. Ahora, si tardas 10 minutos, si te pilla justo que estás sin cobertura en estos 10 minutos o en los instantes justos de estos 9 intentos durante esos 10 minutos, la has fastidiado. Te han cortado, ¿vale? Y esto es un efecto negativo y hay mucha polémica sobre la adecuación de este mecanismo, sobre si esto es procedente o no. De hecho, los RFCs que definen el funcionamiento del Keep Alive desaconsejan su implementación, porque dicen que eso va contra los principios de Internet. En Internet se supone que la conexión es inestable, que puede fallar y que porque falle no tienes que desconectar a tu cliente. Pero luego la gente utiliza aproximaciones más pragmáticas y dice, jolín, si ya he hecho 10 intentos y me ha fallado, pues a casa y si quiere que se vuelva a conectar, ¿vale? Porque lo que no voy a tener es reservados unos recursos. Pensad que cada conexión TCP tiene asignados unos buffers, tiene unos contadores asociados, tiene toda una información de estado a su alrededor que el servidor tiene que mantener. Y si eso lo tiene que mantener para miles de clientes, pues claro, al final si muchos de esos clientes son ficticios, es un coste en recursos importante, ¿vale? Entonces, normalmente muchos TCPs, en los servidores prácticamente siempre y en muchos clientes implementan el mecanismo de Keep Alive, aunque está teóricamente desaconsejado y es polémico, ¿vale? Y a veces, ahora veréis un par de ejemplos, a veces con criterios mucho más agresivos que la recomendación esta de las 2 horas. O sea, el RFC dice, desaconsejamos su uso, pero si lo usas, ponle un margen generoso de 2 horas, antes de mosquearte, digamos, ¿no? Pero hay muchas implementaciones que son mucho más agresivas. Claro, uno se podría preguntar, bueno, si el cliente ya no está, esto falla. Pero ¿qué ocurre si el cliente se reinició? El cliente reinició su equipo. Cuando se haga este intento, esta IP va a existir. Y a lo mejor el puerto admitirá una conexión, ¿vale? Si el cliente se reinicia, lo que ocurre es que como desde el punto de vista del cliente no hay ninguna conexión establecida con ese servidor que dice conocerle, el cliente rápidamente va a responder con un reset a ese mensaje de Keep Alive. Y ese reset sí que, aquí sí que ya es seguro, digamos que aquí sí que el Keep Alive es con todas las de la ley, el servidor puede cerrar la conexión, darla por muerta, porque el cliente le está diciendo que no la reconoce como suya, ¿vale? Bueno, este es el modo de funcionar del Keep Alive según los RFCs. En la práctica, algunas implementaciones de TCP, aunque yo he dicho, vuelvo a la diapositiva anterior, tira esta, aunque yo os he dicho, siempre que se recibe un número de secuencia fuera de orden, el TCP se siente en la obligación de responder,
y de eso se aprovecha el mecanismo de Keep Alive, algunos TCPs, cuando ese mensaje fuera de orden no lleva datos, dicen, bueno, pero si total, como no hay datos, ¿qué más da? Ni le contesto, ¿vale? Algunas implementaciones. Y en esos casos, este mecanismo de Keep Alive falla. Por ese motivo, hay un mecanismo alternativo que sencillamente lo que hace es enviar un byte de datos. Es lo mismo que hemos visto en los ejemplos anteriores, pero con un byte de datos. Pero fijaros que no es el siguiente byte de datos, no es el byte 600, es el repetir el último byte que ya se mandó. ¿Y por qué? Porque el servidor no tiene byte 600 que enviar, el servidor está esperando que el cliente le dé órdenes para hacer cosas. En su buffer de envío ya no hay nada. Es imposible que envíe el byte 600, no existe byte 600. Y entonces lo que hace es reutiliza el último byte enviado y lo envía en ese segmento con un byte de datos, ¿vale? Solo es como un truco para soslayar esos TCPs que a veces son muy parcos en enviarlos a secas cuando el segmento que se les envía no lleva datos, ¿vale? Bueno, y para que veáis que todo esto no es pura teoría, aquí tenéis un ejemplo de una captura hecha en una conexión TCP. La conexión está hecha a un servidor FTP, porque podéis ver ahí el número de puerto 21, ¿vale? Este es el número de puerto en el lado del servidor. Y aquí podéis ver las dos direcciones que yo estaba utilizando. Esto lo hacía desde mi casa, por eso veis una dirección privada. O sea, yo estaba en mi casa con el mismo ordenador que estaba la conexión FTP, tenía activada la captura del Wireshark contra un servidor de aquí, de la universidad. Bueno, concretamente contra el ordenador de mi despacho, ¿vale? Y hago la conexión. Bueno, la conexión aquí no sale, estaba hecha de antes, pero hago un intercambio de paquetes dentro de segmentos, dentro de esta conexión TCP, en un determinado instante, que es en la captura el segundo 3. Y ya no hago nada más, ¿vale? Al cabo de 900 segundos, es decir, al cabo de 15 minutos, no de 2 horas, al cabo de 15 minutos, esto está hecho en un Windows 10, ¿vale? El servidor, bueno, y el otro ordenador era un Windows 7, ¿vale? Al cabo de 15 minutos, mi ordenador le envía al otro, que es el servidor FTP, un mensaje de Keep Alive. Le envía el número de secuencia, fijaros, número de secuencia 116, uno menos que el que ya le había mandado antes. Esto es un número de secuencia fuera de orden. Este segmento, el 64, tiene 0 bytes de datos, longitud 0. El siguiente segmento que yo envío, el 66, lógicamente, como el anterior llevaba 0 datos, debería de llevar el 66 el mismo número de secuencia, 117. Pues no, lleva el 116. O sea, esto nos indica que claramente es un mensaje de Keep Alive. Y como tal lo reconoce Wireshark y nos lo dice, TCP Keep Alive, ¿vale? A ese mensaje el servidor me responde, es el mensaje 67, diciéndome, sí, aquí estoy vivo, no me mates, ¿vale? Fijaros que este mensaje, el 66, el mensaje de Keep Alive que yo le envío al servidor, tiene longitud 1. Es decir, Windows lo está haciendo con el modo alternativo, ese que acabamos de ver, ese que manda, reutiliza el último byte enviado. Aquí podéis ver incluso el contenido de ese byte de datos, que es 0 en hexadecimal, ¿vale? Entonces yo le mando este mensaje y él me contesta enseguida. Fijaros el timestamp, 903,6, 67, 903,73. O sea, ahí está incluido el round trip time, ¿vale? Estamos hablando de 60 milisegundos. Al cabo de otros 15 minutos, fijaros 1803, hacemos otro intercambio de Keep Alive. Pero a diferencia del primero, fijaros que 66 y 67 son la pregunta y la respuesta, las IPs están cambiadas. En cambio el 68 y todos los que vienen detrás ya son mensajes enviados desde mi ordenador al otro. No recibe respuesta. Había desconectado el cable ya, para forzar que no recibiera respuesta. Como no recibe respuesta, pues al final la conexión se cierra. Al cabo de un número de reintentos,
pero fijaros la agresividad. Ha esperado solo 15 minutos para enviar el Keep Alive. Y cuando el Keep Alive falla, ya en cuestión de 8 segundos, da el tema por zanjado. Nada de 10 minutos, ¿vale? En 8 segundos. Si yo me estuviera moviendo, si esta conexión fuera inalámbrica, me estuviera moviendo por mi casa, paso por una habitación que no tiene cobertura, me pilla esto allí y a hacer puñetas la conexión. ¿Vale? O sea que hay que andarse con cuidado en eso. Hay que cambiar de habitación, no pillar el momento de los Keep Alive. ¿Vale? Como son cada 15 minutos y ponéis la captura de Wireshark, veis cuándo va a ocurrir el siguiente, pues aprovechar entre medias para cambiaros a la otra habitación. ¿Vale? Y aquí ya a la calle, con un reset. ¿Vale? Una cosa, no sé el ordenador, el servidor FTP tenía Windows 7, ¿no? Sí. Y utiliza el Keep Alive clásico con la longitud 0, el paquete simple. No, porque el mecanismo alternativo, la respuesta va sin datos. Sí, pero el servidor, incluso en el mecanismo alternativo, el servidor no envía datos. El que es invitado a Keep Alive, el mensaje que devuelve es una CK vacío. ¿Vale? Este ya no necesita datos, porque este ya es la contestación. El que necesita a veces datos para provocar la respuesta es el que inicia el intercambio del Keep Alive, pero el que responde siempre va vacío. ¿Vale? Bueno, ya digo, como podéis ver, la agresividad de Windows es considerablemente mayor que lo que recomiendan los estándares. Y otro ejemplo de Keep Alive, este exitoso, este no se corta la conexión, este está hecho entre máquinas Linux, ¿vale? Aquí podéis ver los timestamps de nuevo, o sea, hace el intercambio de paquetes, en el segundo 19 dejamos de intercambiar paquetes y al cabo de 7.219 segundos, que son exactamente 2 horas, ¿vale? 7.200 segundos serían 2 horas, o sea, y son 7.200, bueno, por cuestión de centésimas, ya sabéis que el reloj de TCP no es al microsegundo, es un reloj, digamos, de baja resolución para no gastar muchos recursos en contar el tic de reloj, y eso se aplica aquí también, pero vamos, son las 2 horas clavadas. Entonces envía el mensaje de Keep Alive. Envía el mensaje y recibe la respuesta. En este caso podéis ver por los números de ACK también que, bueno, esto es un poquito más complicado porque, a ver, 108, 130... Aquí le está diciendo, espero que el siguiente sea el 3360 y este le dice, te envío el 3359, ¿vale? O sea, va siempre un byte antes de lo que estaba previsto para provocar la respuesta. El mensaje de invitación al Keep Alive es el 60, la respuesta es el 61. Y en este caso podéis ver el 60 longitud 0. O sea, Unix lo hace a la manera normal, sin añadir ese byte de datos que hacía Windows, ¿vale? Esos son el 60 y el 61. El 62 y 63 no tiene nada que ver, se nos han colado aquí, ¿vale? Son mensajes de ARP. El filtro no era suficientemente fino porque lo puse solo por la IP y los mensajes de ARP de esa IP también salen, pero los podéis ignorar. Los importantes son 60-61, que es la pregunta-respuesta, y 64-65, que es la pregunta-respuesta en sentido contrario. Esto es un poco curioso. Los dos TCPs aplican el mecanismo de Keep Alive cada uno a su bola, independientemente del otro. Fijaros que aquí es de 8.222 a 8.130 la invitación y aquí es de 8.130 a 8.222. Claro, alguien podría decir, bueno, si el uno ya le ha preguntado al otro si está vivo y se han dicho que sí, ya la pregunta en sentido contrario no sería necesaria. Pero bueno, esa es una optimización que todavía no se ha hecho en TCP. Si alguno queréis hacer una aportación, igual ahí hay un campo, ¿vale? Los mensajes de Keep Alive se manejan de forma simplex, es decir, cada uno maneja su sentido de la comunicación independientemente del otro. Quizás haya una razón que ahora a mí se me escapa para que eso sea así y no se pasen de listos, ¿vale?
Pero bueno, la cuestión importante es esto. Aquí sí que se cumple lo que pone las recomendaciones de esperar 2 horas antes del primer tanteo. Y si hubiera sido fallida la invitación a Keep Alive, entonces los reintentos habríamos visto que se producen cada 75 segundos. ¿Vale? Esos timeouts de 2 horas y 75 segundos son los que se establecieron con el Unix de Berkeley en su momento y son los que se mantienen en general en todos los Unix. Salvo que uno los quiera cambiar, como todas las cosas. ¿Preguntas? Bueno, pues una cosa interesante de los mensajes de Keep Alive es que no es necesario que los dos TCPs lo implementen para que funcione. Tú puedes tener un servidor que tiene Keep Alives y un cliente que no los tiene. El servidor sondeará cuando el cliente no esté vivo, por si acaso, el cliente no. Pero bueno, en los clientes no suele ser tan importante, es mucho más crucial en el lado de los servidores. Lo de que el uso de Keep Alive es polémico, pues ya lo comenté. Claro, hay una cosa que quizás también hay que mencionar y es la siguiente. Yo os he dicho, las conexiones TCP no tienen un tiempo máximo de inactividad. Eso es verdad. Pero como siempre, el mundo real está lleno de zancadillas, campos minados, etcétera, hoy en día en Internet. Y una de esas zancadillas son los cortafuegos. Los cortafuegos muchas veces sí que incorporan mecanismos de protección frente a conexiones inactivas. ¿Vale? Y entonces, cuando una conexión está inactiva más de un determinado tiempo, la cortan, pero sin más, sin enviar Keep Alives. Una cosa curiosa, nosotros cuando pusimos el cortafuegos aquí en la universidad, al principio, claro, venía con la configuración estándar de Cisco y todo funcionaba bien, salvo la gente que tenía sesiones contra el MVS desde su ordenador personal y que algunos observaban que de vez en cuando la conexión se les cortaba sin aparente motivo. Bueno, pues indagando el tema, las conexiones se cortaban cuando habían estado más de 2 horas inactivas, porque el cortafuegos en la configuración por defecto cortaba las conexiones TCP que no tuvieran actividad en 2 horas, pero sin hacer ningún sondeo de Keep Alive, a la porra, ¿vale? Y bueno, pues la gente normal no tenía situaciones de 2 horas de inactividad, pero se ve que los de MVS, había veces que tenían la pantalla de MVS toda la mañana en el ordenador, se iban a hacer reuniones, a hacer otras cosas, volvían a media mañana y pretendían seguir usando su sesión y veían que no les iba, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la solución fue muy fácil, fue cambiar el parámetro y ponerlo a infinito y ya no había ningún problema, ¿vale? Fue así de sencillo. Pero vamos, que es bastante frecuente que los cortafuegos sí que incorporen mecanismos de timeouts de inactividad.